En nuestro podcast, el conjunto de serendepias y arreboles nos recuerdan lo hermoso de la naturaleza, la belleza y la magia en los momentos fugaces, instantes hechos de acciones y movimientos, cambiando nuestra manera de ver la vida e interconectarnos con la naturaleza, nuestro entorno y nuestra humanidad. Siendo así, que si nuestros oyentes prestan atención y nuestras serendepias se unen, más de un sonido de la naturaleza se escuchará para recordarnos esa conexión que es momento de reforzar. ¿Pero qué es una serendipia y un arrebol? Serendipia es la definición de un momento en la vida o historia de una persona sobre un hallazgo no esperado que da paso a algo nuevo y al desarrollo de un descubrimiento. Y los arreboles son aquellos que se forman cuando hay un atardecer y las nubes se pintan de tonos rojos y naranjas. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Serendipia y Arrebol. Y hola Bea, ¿cómo estás? Hola Salvi, bien, ¿y tú qué tal? Bien, también. Y pues nuestro tema de hoy es algo bastante importante dentro de la sociedad, que aunque se atribuye más a que nada más nos debería importar a las mujeres, pues en realidad sigue siendo como importante, aunque sea que sea de conocimiento de todos, ¿no? Casi un tema de cultura general, diría yo. Sí, y pues este es pues la menstruación, ¿no? Que pues justo es este proceso al que cada mujer en edad fértil se pues pasa mes a mes, de ciclos de entre 28 a 30 días, más menos, depende de cada quien, no hay uno correcto o uno malo. Y que pues es bastante importante, ¿no? Es ahora sí que la fuente de la vida. Y bastante único, ¿no? Dentro de todas las especies que hay en el mundo. Sí. Sí, el proceso ahora sí que de los ciclos de fertilidad del humano son bastante curiosos. Específicamente pues con esto que justamente tiene pues un proceso que se considera hasta raro e incluso peligroso dentro de la naturaleza, ¿no? Ajá, sí. Y que curiosamente se ha estigmatizado mucho, ¿no? Porque a pesar de que justo es, como dices, la fuente de la vida, pues para muchas personas resulta que es algo de lo que no se habla, que es tabú, que nadie se puede enterar de que... Un tema que se esconde. Exacto, Ajá. Exacto. O sea, que incluso el hecho de que una mujer mencione que está en sus días es pues justo como que tabú, ¿no? Ajá, como de... claro, así como de, ¿por qué me dices eso? Sí. Y que pues en realidad pues es completamente normal, ¿no? Y a final de cuentas pues... En un ciclo sano pues pasa todos los meses, ¿no? Y no es como que sea algo que se detenga desde que inicia hasta la menopausia. Y pues que es pues eso, bastante normal. Además de que pues en realidad las mujeres empiezan a menstruar pues bastante jóvenes, ¿no? Sí, y de hecho cada vez es más, son los reportes de mujeres más jóvenes las que vaya, básicamente siguen siendo niñas cuando uno empieza a menstruar. Sí, desde los 7, 8, 9 años en adelante. ¿A qué edad empezaste a menstruar tú? Como a los 10, 11. Yo fíjate que ya no me acuerdo. Pero pues sí, supongo que también ha de haber sido como en esa época. Como por ahí, de los 10, 11 igual. Pero ahora sí que, bueno, al menos para mí fue una experiencia muy normal. Que muy eso esperada. También es bastante bueno, ¿no? Porque de hecho, justo vi que había una estadística que es alarmante en realidad de la UNICEF. Decía que, bueno, para empezar, muchas chicas pues no saben qué es eso de la menstruación, y cuando llegan pues lo relacionan muchas veces a miedo, a ansiedad, ¿no? Que justamente aquí en México el 69% de las adolescentes y mujeres confirman haber tenido poca o prácticamente nada de información de cuándo iba a llegar su primera menstruación o cómo o qué hacer en esa primera
ves. Sí, a final de cuentas, desde el desconocimiento, pues sí parece algo muy impactante, ¿no? Porque pues notar que estás sangrando y no saber qué sucede, pues al final es un miedo que pues se queda ahí, incluso a veces trabajándolo, pues es algo pues casi como trauma que se queda ahí, ¿no? Por el desconocimiento. Sí, y también, claro, o sea, si las mujeres y niñas no tenemos tanto conocimiento de esto, pues menos los niños y los hombres, ¿no? O sea, de hecho, justo también se supone que los hombres adolescentes, solamente el 5% sabían que las mujeres pues menstruamos, ¿no? Entonces, o sea, es bastante poco, ¿no? Sí, es un desconocimiento muy grande, además de que pues a final de cuentas pues la mayoría de los hombres se van a enterar, ya sea que si llegan a tener una amiga, o si tienen una hermana, incluso cuando lleguen a tener una pareja, pues se van a enterar de que eso existe, claro, ¿no? Si ya desarrollan una vida con una pareja mujer, pues que dure bastante tiempo, pues se van a dar cuenta de esto, y a final de cuentas va a ser un choque de realidad muy fuerte si no se les enseña, aunque sea de la existencia de... Y es que también para las mujeres, pues puede resultar un poco difícil, sobre todo si hay desinformación, ¿no? Porque justo con eso que decíamos de que era tabú, pues también muchas veces se presta a que haya discriminación hacia las mujeres, ¿no? De hecho, este mismo estudio de la UNICEF, que de hecho es un manual de cómo comunicar a grupos de primaria y secundaria, pues esta cuestión, ¿no? Porque justo como se ha estigmatizado tanto, de repente abordar estos temas en un salón de clases, que claro, es necesario hacerlo, pues me resulta un poco complejo, ¿no? Entonces, este manual decía que el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, que es la COPRED, justamente comprobó que el 50.5% de las niñas y adolescentes habían sido discriminadas mediante burlas o acosos o malos tratos por parte incluso de los docentes. Entonces, pues es... Y que incluso también ya se toma incluso como broma, o al menos en gran parte aquí de México, que incluso se habla de este intercambio de materiales de higiene como toallas o tampones, casi como si estuvieran traficando algo en la clase, cuando pues en realidad pues es algo muy normal, ¿no? Y si de pronto por una u otra razón tú tienes una emergencia y una amiga te hace pues el favor, pues no tendría que verse como que estás ahí cometiendo un crimen, porque lo estás recibiendo, porque lo estás dando. Claro, de hecho tengo la experiencia de que pues una vez estaba en el baño de mujeres, de niña, o sea, de la primaria, y a una de mis compañeras se le cayó su toalla al piso, o sea, con el paquetito y todo, ¿no? O sea, todavía con buenas condiciones de higiene. Pero después esta compañera se dio cuenta que lo había visto y me dijo, oye, pero es que no vayas a decir nada, que no sé qué. Y, o sea, eso no tendría que ser. Sí, ¿no? Porque es razón de vergüenza, de secreto. ¿Por qué? ¿No? Si justamente es algo que permite que sigamos evolucionando, ¿no? Que podamos tener hijos, que vaya, que la especie siga existiendo, básicamente. Todos venimos al mundo gracias a eso, exacto, a ese proceso. Exacto. Y sí, al contrario, yo, al menos a mí como me enseñaron, pues era que siempre lleve yo estos materiales a cualquier lado, justo por si veo a alguna persona a la que le pueda estar sucediendo una emergencia, pues poderlas ayudar. Y ya me ha tocado 2 veces en donde pues sí, para mí pues es muy normal, pero pues justo existe ese pues confrontamiento de ideas. Sí, sí. Y por el otro lado, pues también están las niñas, las adolescentes, que pues de plano no tienen acceso a todas estas cosas, ¿no? Sí. Eso también, justo el 43% de las niñas y adolescentes en México prefieren quedarse en casa cuando están justamente teniendo su ciclo menstrual, para evitar todos estos contextos pues de burlas, de discriminación, o incluso porque, insisto, no tienen acceso a todos estos productos menstruales que les ayudan a tener un mejor manejo menstrual, ¿no? Sí,
Y ya con el contexto que tenemos actualmente, en donde se sabe que existen estos productos y que pues muchas niñas y mujeres los usan, pues a final de cuentas puede generar una sensación de vergüenza o de pena sentir que tú no lo tienes, y pues también eso puede intensificar incluso el aislamiento. Que dejen de ir a la escuela, ¿no? Y justamente se les priva de ese derecho a la educación. Y es que también pues en muchas regiones pues vaya, porque se sabe, ¿no? Cuando una mujer empieza a menstruar, pues se relaciona un poco con esta etapa en la que pues ya puedes técnicamente tener un bebé, ¿no? Entonces justo también por eso muchas veces a las mujeres o a las niñas se les empieza a restringir como acudir a centros educativos, por ejemplo, ¿no? Sí, pero pues también se tendría que entender justamente que aquí entraría la educación al respecto, y también que pues una cosa es estar lista biológicamente para poder pues concebir, y otra cosa es estarlo mentalmente y físicamente. Sí, y no que pues las niñas estén vulnerables a justamente tener un matrimonio o empezar su vida sexual o incluso a ser víctimas de abuso, ¿no? O sea, eso es ya una cosa completamente diferente a empezar tu periodo menstrual, ¿no crees? Sí, son dos cosas completamente aparte y que no tendrían ni siquiera por qué relacionarse, porque pues repetimos, ¿no? O sea, las niñas cada vez están mostrando su menstruación antes de 8, 9, 10 años, y pues para nada significa que tenga que pasar algo más. Claro, sí, ¿no? Sí, y de hecho también pues esta idea viene mucho de antes, ¿no? Antes también cuando porque vaya, en algún momento se empezaron a crear todos estos productos de gestión menstrual, ¿no? Sí. Bueno, para empezar se ha hablado como del origen del tabú, de por qué es tan tabú actualmente, y en realidad no se tiene como una documentación de dónde empezó. O sea, sí se sabe que es muy antiguo esto, pero lo más probable es que empiece desde la prehistoria. Okay. Y esto tiene una base ahora sí que instintiva. Para empezar, porque para los hombres que pues no tenían este ciclo, pues era muy impactante ver que una persona, en este caso una mujer, pudiera desangrarse una vez al mes y seguir como si nada. Pues en la época pues obviamente era sumamente impresionante, impactante, pero también por el hecho de que la sangre estaba asociada a que pues tú estabas vulnerable a posibles depredadores. De nuevo, o sea, estamos hablando de la prehistoria, y también de aquí parte esto de que no se tiene como tal un por qué es que pues el ciclo es así, ¿no? Porque justo en la naturaleza digamos que es pues incluso hasta peligroso, ¿no? Estar sangrando porque pues eso equivale prácticamente a depredadores. Sí, porque pues la sangre llama, ¿no? A los... Sí. Entonces se cree o se piensa que ese pudo haber sido el origen, pero pues en realidad es muy ambivalente donde pudo haber iniciado. Y pues a lo largo de la historia se ha visto que es cada vez más incongruente que este tabú persista, ¿no? Ya no tenemos un depredador en la puerta de nuestras casas que haga que esto pueda seguir siendo pues el tabú que es. Sí. Y pues a lo largo de la historia se han visto distintos tipos de momentos en donde se ha pues revelado que esto no tendría que ser así. Que las mujeres menstruan. Sí. Para el impacto de todas las generaciones sigue sucediendo, y es muy probable que siga sucediendo. Porque curiosamente somos una de las pocas especies que lo hacen. Sí. Porque pues sí, en este aspecto de sangrar como tal, pues sí, es prácticamente único de los humanos. Y pues también por ende, el manejo de esto pues ha ido variando según la historia, ¿no? Y obviamente ahora tenemos, ahora sí que materiales a que elegir y productos, pero pues obviamente antes no lo era. Y
en los distintos periodos y épocas, pues se han empleado paños de tela, virutas, incluso se llegó a usar esponjas marinas que se utilizaban ahora sí que a modo de justo esto de esponja. En Egipto se usaban papiros ablandados y hierbas. Las romanas usaban algodón y lana. En la Edad Media se usaban cambios de tela que se hacían de distintos materiales, desde sábanas, harapos, que pues se ajustaban al cuerpo con fajas, cinturones, tiradores, botones, alfileres. No. Y también pues se acostumbraba a que las mujeres vistieran de ropas negras en esas épocas del mes. E incluso, por ejemplo, hay vestimentas históricas como 3 fajas negras de la reina Isabel I que pues utilizaba durante su periodo. Y pues a lo largo del tiempo ha sufrido bastantes cambios, ¿no? Pero uno de los cambios más fuertes que llegó a pasar fue gracias al cambio de un pensamiento. Y es que pues hubo un momento en donde pues principalmente hombres empezaron a asociar que el sangrado equivalía a debilidad y que por ende una mujer en su periodo no podía hacer prácticamente nada. Se empezó a tratar a la menstruación como si fuera una enfermedad y casi terminal, en donde pues hacían que las mujeres pasaran, todo el día descansando, aludiendo que se agotaba su fuerza física y mental, prácticamente que una mujer menstruando no podía pensar. Era lo que se llegaba a decir. Y que estuvo bastante fuerte durante bastantes años. Estos más o menos, cuando más refuerzo tuvo fue a finales del siglo XIX, y que estaba profundamente marcada esta visión. Y de hecho, un médico llamado Edward H. Clarke escribió un libro llamado Sex in Education, publicado en 1873, en el que afirmaba que la educación universitaria dañaba la salud reproductiva de las mujeres. ¿What? Esto aludiendo nuevamente a que supuestamente una mujer en su periodo no podía pensar, no podía levantarse. De hecho, estaban prohibidas muchas actividades como montar a caballo, andar a bicicleta, bailar. Era prácticamente de verdad como estar enferma terminal una vez al mes. Y pues esto también causaba que, como se les aislaba ahora sí que de la sociedad en general, pues causó muchos retrasos en la educación de las mujeres, porque pues ahí no se les permitía ir a la escuela, asistir a eventos sociales, estar presentes en la sociedad o en la comunidad. Prácticamente era de estar acostada en tu cama y punto. Vaya. Y no por voluntad propia de querer descansar, era prácticamente obligatorio. Pero ante esto, y específicamente a este libro de Edward H. Clarke, aparece una mujer que llegó a desestabilizar todas las ideas médicas de la época. Esta mujer se llamaba Mary Putnam Jacobi, que ella respondió, pero en rigor científico, demostrando todo lo que decía. Ella fue una mujer que estuvo formada en la Escuela de Medicina Femenina de Pensilvania y posteriormente estudió para ser médica en la Universidad de París. De hecho, fue la primera mujer en ser admitida en esta universidad y en titularse. Y pues también era escritora, sufragista. Fue muy importante durante la época y se le reconoce como una de la médica más influyente e importante de esta época. Y ella se decidió a demostrar que la menstruación no era una limitante biológica. También pues bajo las bases de que si fuera una limitante biológica ya no existiría, ¿no? Si las mujeres fuéramos tan débiles como se planteaba en ese momento durante el periodo, pues evolutivamente no seríamos viables. Y hubiera cambiado ese proceso. Y se detecta en que pues no ha desaparecido,
que pues sigue siendo algo que funciona. Y en 1876 ella, Mary Putnam, presentó un trabajo que se titulaba The Question of Resting of Women During Menstruation, que se traduce como la cuestión del descanso de las mujeres durante la menstruación. Y de hecho este trabajo ganó el premio Boylston de la Escuela de Medicina de Harvard, demostrando pues lo importante que era, más consideremos que era una mujer en esta época. Para, sí, romper ideas. Ajá, publicando un trabajo que iba en contra de todo lo que los hombres creían hasta ese momento. Y en este estudio recopiló datos de más de 200 mujeres, en donde midió parámetros de temperatura corporal, pulso, la fuerza muscular y la excreción urinaria durante las distintas fases del ciclo menstrual. Y los resultados fueron absolutamente contundentes de que no había una evidencia fisiológica que justificara un reposo forzoso. Porque entiendo que todos los parámetros de todas esas muestras pues permanecieron siendo como regulares, ¿no? Sí, pues no es como que cambie mucho. Actualmente ya se conoce que pues sí puede haber agotamiento, cansancio, pero pues esto también deriva de distintos factores, ¿no? Obviamente, a final de cuentas está habiendo una descompensación, tienes que comer más hierro, si es muy abundante, pues tienes que tomar un suplemento de hierro. Sí, porque es bastante curioso, ¿no? Porque sí, justo ahorita, pues, o sea, de repente hasta pensé, ¿no? Ay, pues qué padre, ¿no? Que me manden a dormir. Pues Pero, o sea, en realidad, pues... forzosamente todos los meses. Y además no tendría que ser así, ¿no? Sí. O sea, definitivamente no... el periodo no tendría que ser algo que nos limite a nosotras como para poder hacer nuestras actividades diarias. Hay casos particulares en donde se meten algunas otras condiciones, como lo es la endometriosis o algunos otros problemas que sí causan un dolor que es pues prácticamente inllevable y pues se tiene que descansar efectivamente, pero pues no es el caso del 100% de las mujeres. Sí, claro, sí. Que definitivamente eso también pues, o sea, yo diría que sí es algo así que se tiene que mejorar, por así decirlo, a lo mejor, porque pues, o sea, insisto, no tendría que ser, ¿no? Sí. O sea, las mujeres no tendríamos que pasar por esas épocas de dolor, porque pues es una cuestión natural, ¿no crees? Sí, esto también obviamente depende mucho de la emoción, porque también se ha comprobado que la emoción incrementa o disminuye incluso la naturalidad del ciclo y también la fuerza del dolor. Y también están muchos otros factores, si no te hidratas bien, si no comes bien, o si tu alimentación es deficiente, si te faltan vitaminas. Ahora ya se sabe que es en realidad una gama muy amplia, ¿no? Por justas razones hay un médico especializado, que en este caso pues es el ginecólogo, que te puede decir más concretamente tu caso, porque pues no hay casos que estén ni bien ni mal, ¿no? Es justo, claro, depende de la persona y no es como que haya una norma general de no, pues tiene que durar tanto y tienes que hacer esto y aplica para todas las mujeres. Tienes que menstruar cierta cantidad de sangre, o sea. Ajá, sí, no. Y también después de todo, hay muchas mujeres que reportan que pues hay ciclos en donde efectivamente sí se sienten más agotadas y sienten que tienen que descansar, mientras que en otros están completamente normal. Esto pues obviamente también depende nuevamente de todo lo anterior, ¿no? Si ese mes has estado muy estresada o no, si porque estás incluso presionada. Eso también puede influir, por ejemplo, de que tu ciclo, porque vaya, sabemos, ¿no? Normalmente el ciclo de la mujer pues dura 28 días aproximadamente, y o sea, un poquito menos de un mes. Pero justo, ¿no? Si estás muy estresada, puede que llegue un poco después. De hecho, también se ha comprobado que incluso una caída fuerte te puede provocar que te baje antes de tiempo o que se te detenga. Entonces, o sea, sí es muy variable, sí hay muchísimas variables y no es como que haya una norma general. Obviamente en esta época, en lo que era 1876, no se sabía todo esto. Claro. Y pues efectivamente
escrito de Jacobi llegó a desmentir los mitos más persistentes dentro de la medicina occidental, y que también abrió la puerta a la investigación de una comprensión más científica y menos prejuiciosa sobre el cuerpo femenino, porque pues ahora sí que se encasillaba como que pues una mujer era prácticamente nada durante su periodo, ¿no? Al grado justo esto de que decían que ni siquiera podíamos pensar. Sí. Y pues sí llegó a romper todo esto. Y también no solo fue un aporte que tuvo ella dentro de lo fisiológico, sino que además tuvo un sentido social y simbólico bastante fuerte dentro de la sociedad, marcando incluso un antes y un después dentro de cómo se veía la medicina ginecológica dentro de las mujeres, porque además de que derrumbó este argumento, también esto permitió que dejara de concebirse como una enfermedad, porque pues no es una enfermedad. Claro. No es como que pues incluso si fuera sano que tú tomaras un medicamento para que ya nunca te vuelva a dar, ¿no? Causarías ahí un desorden hormonal terrible. Y pues sí, también empezó a liberar este mandato sobre las mujeres de que necesitaban tener reposo, y logró también que se empezara el desarrollo y uso de los métodos de gestión menstrual, lo cual también pues posteriormente se sabría que abrió las puertas a pues los elementos que tenemos ahora de higiene femenina. O sea, todos los productos que utilizamos para esos días, ¿no? Si bien es muy probable que aún así se hubieran tardado bastante más en lo que atravesaban y surcaban estos estigmas, porque no es como que haya sido lo único con lo que se enfrentó la higiene femenina, sino que también se enfrentó con el racismo. Y es que, pues, ahora sí que en última, desde la mitad hasta el final del siglo XIX a las primeras décadas del siglo XX, los métodos caseros para la gestión menstrual eran lo que más predominaba, ¿no? Que pues eran los trapos, las telas reutilizables, y después de esto ya empezaron a ser sustituidos por productos un poco más especializados, pero estos tienen un origen un poquito más de intermedio, nada más que tardaron un poco de tiempo en ser reconocidos. En 1956 fue que una inventora llamada Mary Beatrice Davidson Kenner patentó un cinturón sanitario ajustable. Esto era un diseño para sostener lo que ahora conoceríamos como toallas femeninas, para evitar las fugas, y su creación en realidad durante la época fue revolucionaria, porque pues sería como un pañal. Es como más se le podría describir, pero permitía a las mujeres salir de la casa sin ningún temor a que fueran a mancharse, porque pues eran muy absorbentes, eran grandes. Había algunos predecesores, como lo fue un artefacto de tela elástico que se sujetaba mediante broches, que salió a la venta en 1896 por una marca llamada Lister's Tower, que aún así, pues, aunque ahora se considera uno de los primeros productos menstruales desechables de la historia, el tabú no lo dejó subir. Y en esta época, con el invento de Mary Beatrice Davidson Kenner, parecía que iba a consolidarse la transición, pero existió el problema de que ella era afroamericana, y en la época pues seguía muy vivo el racismo, y por ello no dejaron que el invento llegara a más gente. Ay, no. Sí, y a pesar de que si lo hubieran permitido, hubiera hecho una transición muchísimo más rápida y funcional a productos funcionales y accesibles, pues no. Hasta que finalmente distintos tipos de empresas
fueron tomando las ideas, muchas en parte a Mary Beatriz. En 1970 fue que ya aparecieron por primera vez las toallas femeninas autoadhesivas y ya se eliminó la necesidad de un cinturón, que ya transformó el periodo menstrual en algo mucho más discreto que antes. Y porque si bien sí se podía como camuflajear en vestidos grandes, pues sí era en cierta forma, aunque era más cómodo salir a la calle, era un poco más difícil de ocultar, ¿no? Y también paralelamente dentro de la historia hubo un producto que empezó a desarrollarse en 1937. Para esto hay que recordar fechas. En 1956 fue que María Beatriz patentó este cinturón sanitario, pero en 1937, aproximadamente 20 años antes, se inventó la copa menstrual. ¿A poco desde ese entonces? Sí, la inventó una actriz y escritora llamada Leona Chalmers, que patentó la primera copa menstrual, que estaba hecha con caucho vulcanizado. Oh. Sí, ahora suena raro, pero sí, las primeras copas menstruales eran o de aluminio o de caucho. Ay, no, qué frío. Sí, esto pues no tuvo mucha aceptación en la época. De hecho, su inventora, Leona, la inventó ahora sí por el deseo de querer vestir vestidos de seda blancos durante su periodo. Y pues sí, pues la mayoría de las maneras para poder hacerlo eran muy engorrosas, y pues creó la copa menstrual. Pero pues los tabús de la época, si apenas si aceptaban un cinturón sanitario años después, pues no aceptaron el... Y no, o sea, de hecho está bastante curioso porque pues hasta la época de que en nuestros días todavía hay muchísimos tabús respecto justamente a estos métodos que pues, ¿cómo decirlo? No son como externos, sino más bien que se introducen al cuerpo femenino, ¿no? No me imagino en ese entonces. Sí, no, pero pues aún así, aunque efectivamente no logró la aceptación comercial por los prejuicios que se tenían, el legado de Leona persistió hasta la actualidad, y ya décadas más tarde fue retomado por empresas que ya desarrollaron copas de silicón médico, que pues a la vez eran más seguras, reutilizables, sostenibles, y también pues ya no eran tan incómodas, ¿no? Porque también y se habla que también pudo haber jugado un papel fundamental, que al ser de un material muy duro y frío, pues además de los prejuicios, pues las que llegaban a querer utilizarlo se sentían incómodas, ¿no? Y pues ya en la actualidad pues se tienen otros materiales, además de que también había una gran falta de caucho, más caucho vulcanizado, debido a la Segunda Guerra Mundial. Entonces pues se juntaron todos los motivos para que no tuviera éxito en ese momento. Sí. Y pues ya en épocas más recientes, los avances de la ingeniería textil dieron el origen a los calzones menstruales, que tienen bastantes capas integradas que pretenden reemplazar completamente las toallas, tampones o copas. Y estos productos están impulsados por empresas como Things desde el año 2014. Estos ya son muchísimo más recientes, y pues también han marcado una nueva etapa tanto dentro de la tecnología como en la manera de llevar pues la menstruación. Sí, claro, pero justo también es interesante que ahí no se queda, ¿no? También hay otros varios métodos de cómo pues las mujeres logran salir justamente en estos días, que por ejemplo también hay pues las toallas reutilizables y las desechables, que justo las reutilizables pues son normalmente de algodón, ¿no? La idea es que justamente dejen transpirar pues vaya,
ahí. Sí. Y justamente es normalmente hecha de materiales naturales o sintéticos, pero que justamente pues permitan la transpiración de la piel. Y también evidentemente existen las toallas que son desechables, ¿no? Sí. Que pues esas son las normalmente comunes. las que la mayoría de las mujeres utiliza. La cuestión también aquí es que una pues dura normalmente varios años, dependiendo también del uso que uno le dé o eventualmente el cuidado que uno le dé, y las otras pues como dice su nombre son desechables literalmente, ¿no? Sí, se usan una vez y punto. Y ya, ajá. También existen pues los discos menstruales que son muy parecidas a las copas, ¿no? Que pues como su nombre lo dice, es más bien como un disco que pues también es de silicón médico para justamente evitar pues bacterias y cosas no deseadas. Y ese es más bien como un recipiente, digámoslo así, que pues también tiene la misma función. Tienen ¿no? una función muy similar la copa y el disco, lo único que cambia es ahora sí que la forma. También hay que saber muy bien, hay formas, hay tamaños, porque también no todos los cuerpos son iguales, no Claro. se necesitan, o sea, no hay una talla, una unitalla. Hay de distintos tipos. Siempre se tiene que ver que la marca sea segura, que efectivamente trabajen con silicón de grado médico. Sí. Que no por encontrarla en un lugar sospechoso se compra ahí, porque luego también eso causa pues una mala impresión sobre los métodos, porque pues puede ser no el tuyo, ¿no? Incluso hay hasta productos pirata, ¿no? He visto. Sí. Y pues sí hay que tener cuidado con eso. Y porque también de estos productos pirata, pues nunca sabes si están hechos de silicón grado médico o no, ¿no? Claro, y te eso lo pueden jurar, pero es muy importante justo porque hacen que no crezcan ahí ningún tipo de patógenos, porque también hay que recordar que la menstruación es el desecho de sangre sumamente nutrida que según la biología debió de haber nutrido un feto. Ajá. Esto es algo así como un almacén de comida para bacterias y distintos tipos de enfermedades que se pueden desarrollar. O sea, Claro. sí tiene que ser algo médico. Igual, sí. El algodón que se utiliza actualmente en tampones o en toallas no es un algodón pues común, así casual, que te encuentras en una tienda de tela. No, ya está procesado, ¿no? Entonces sí son detalles muy a considerar, sea el método que uses, porque pues sí, de que hay piratas para todos, hay piratas para todos. Y pues sí, en este caso sí hay que considerar que pues puede generar mucha incomodidad, y esto puede ser porque estés usando una talla muy chica o muy grande y pues simplemente que a lo mejor se tiene un flujo abundante y pues se necesita comprar pues ya sea el calzón menstrual o la toalla desechable, ¿no? O de las reutilizables también, pero siempre también acorde a pues la cantidad de flujo que la persona tiene, ¿no? A lo que tú necesites, a lo que tú uses, o incluso si se tienen más dudas, de acuerdo a lo que un ginecólogo te diga. O incluso también pues el grado de tiempo que tú tienes para cuidar estos métodos, ¿no? Sí. Por ejemplo, la copa menstrual pues se tiene que hervir, el disco también, ¿no? Y pues evidentemente se necesita fuego para agua para poderla hervir, ¿no? Las toallas desechables, por otro lado, pues simplemente las despegas y pues las tiras, ¿no? Básicamente. O eventualmente los calzones menstruales y las toallas reutilizables, pues también tienen que tener un lavado pues minucioso o cuidadoso para que justamente pues para el siguiente periodo estén limpias y no causen ningún tipo de infección o alguna otra circunstancia no deseada, ¿no? Sí, también que no, mientras llega el periodo, si no se lava en ese tiempo, que ya pueda generar hongos o algún otro tipo de elemento que pues obviamente eso te afecta bien tu salud, ¿no? Y regresando un poco a esa idea que decías que pues la menstruación es un líquido que es sumamente
nutricio, eso está muy interesante también, ¿no? Porque, pues recordemos un poquito de dónde viene, ¿no? Normalmente, bueno, siempre viene de, pues las mujeres tenemos el útero, ¿no? Que es justamente este órgano hueco que es como un triángulo invertido, normalmente, técnicamente, que en realidad no suele tener esa forma, pero así está representado. Y ahí justamente es donde en las paredes del útero se forma el endometrio, que es justamente pues como la camita donde va a estar entonces el feto, ¿no? Y justamente ahí es pues de donde se va a nutrir este nuevo ser humano. Y por eso es sumamente o sea, por eso tiene muchos nutrientes. Exacto. Pero en ese sentido también estos métodos de recolección de menstruación también tienen la finalidad de poder capturar la menstruación fuera de nuestro cuerpo, ¿no? Me estabas contando algo del tampón, que eventualmente no es tan sano para esto. Sí, bueno, también hay que tener en cuenta que hay muchos pros y contras de todos los métodos que se puedan utilizar, claro, ¿no? Sí. Y también hay muchos mitos sobre todo, pero no. Por ejemplo, se habla mucho de que los tampones, la copa y el disco que te quitan la virginidad. ¿Existe eso? Para empezar, ese término está un poco mal usado, pero no quita la virginidad. El término como tal de tener o no virginidad se asocia a un tejido que se llama himen, pero en realidad eso se puede romper con cualquier cosa. Literalmente, si te caes, se puede romper. Si haces gimnasia, también se puede romper. Sí, o igual puede no romperse con casi nada. O sea, hay mujeres que han tenido hijos, varios, y siguen teniendo su himen intacto. Entonces, no, eso no se asocia, pero para nada, a la virginidad o no, y no tendría que ser un tabú asociado a estos elementos, y que pues son en ese aspecto seguros, no ponen en riesgo nada. También hay un mito que dice que tanto la copa, usar como la copa, el disco, pero en especial los tampones, que te debilitan mientras los usas. Eso tampoco es cierto. O sea, de que no tienes fuerza. Ajá. Oh. Eso no es cierto. Si te sientes débil en esos días es por la pérdida de nutrientes, de hierro, pero no va a ser porque estés usando un tampón. Y pues ahora sí que sí, los que más tienen tabú son los que son dispositivos internos. Pero incluso ha habido investigaciones científicas. Hay una investigación que hizo la Intimately Cup que confirmaron que no pierdes la virginidad, no lastima. Y bueno, el no lastima depende de qué tan cuidadosa seas y que sí estés usando tu talla adecuada. Pero por lo demás no lastima. Que claro, normalmente las primeras veces suele ser difícil, ¿no? Pero sí, pues ese es uno de los contras de estos, la curva de aprendizaje, que incluso puede estar mal colocada y puede tener fugas. De hecho, se recomienda que las primeras veces en lo que te acostumbras a usarla, sigas usando toallas o calzones menstruales para que no haya ningún accidente. Es ahora sí que en el proceso de esta curva de aprendizaje, pero ya. Y ahora sí que pues todos tienen sus pros y sus contras. Los tampones en específico se han hecho muy populares porque te ofrecen comodidad y discreción, pero también tienen riesgos. De hecho, en cualquier empaque de tampones tendría que venir este posible efecto secundario a la que todas estamos ahora sí que expuestas en caso de usarlo, que es conocido como el síndrome de shock tóxico o SST. ¿Por usar tampón? Sí. Esto puede ser por distintos motivos.
Puede ser por usar un tampón que sea más absorbente de lo que tú en realidad necesitas, por dejarlo más tiempo del recomendado, que esto varía según el tampón, pero se recomienda no dejarlo más de 8 horas. Eso ya como mucho. Sí, ¿no? Es mucho. Sí. Ahora sí que ese es el límite, pero pues lo ideal es cambiarlo de cada 3 a 4 horas. A final de cuentas hay algunos que sí son más durables, dado que pues justamente se supone que duermes 8 horas y pues no te vas a estar levantando. También puede ser debido a la composición de ciertos tampones, que pues algunos tienen fragancia, que se ha visto que en sí ningún producto de higiene menstrual tendría que tener fragancia, porque pues lo ideal es justo la higiene, no el buen olor. No, un buen olor tiene que ser asociado a que haya higiene. De hecho, las fragancias pueden provocar hongos y pues hay una gran gama de posibles causas, pero este síndrome de shock tóxico es una enfermedad muy grave que de hecho puede ser mortal. Tiene un inicio muy rápido y está provocado por toxinas que producen bacterias como la Staphylococcus aureus o la Streptococcus pyogenes, que son muy comunes y se caracterizan por fiebre alta, presión arterial baja, erupciones cutáneas, y puede provocar, si no se trata a tiempo, fallos de órganos múltiples e incluso en algunos casos puede causar infecciones en la sangre e incluso que se empiecen a descomponer los órganos por dentro. Todo por usar un tampón. Ajá. Wow, y eso está permitido que se use así como, sí, es seguro. Sí. De hecho, hubo en su momento una epidemia de estos síndromes y de este shock, y esto causó que se mejoraran mucho los sistemas de los protocolos dentro de los productos de higiene, porque sí, hablando de fiebre alta, se está hablando a prácticamente los 40 grados, o sea, sí es se caracteriza también por náuseas, vómitos, o sea, es una falla total del cuerpo. Muriendo, sí. Si bien lo puedes tener por algunas otras cosas, de hecho un hombre también puede llegar a tener por cosas que nada que ver, claro, pero pues a final de cuentas en una mujer es un factor de riesgo bastante grande y efectivamente a la menor sospecha de que se tiene que atender de inmediato porque es mortífera. Wow. Entonces pues sí, tienen este gran pero también que pues contienen plásticos y aditivos que la piel vulvar y la vagina también suelen absorber porque pues es el cuerpo, ahora sí que órganos absorben, ahora sí que es como cualquier parte del cuerpo que te pones una pomada. Claro, sí. Pues vas viendo cómo la piel lo absorbe, ¿no? Pues es prácticamente lo mismo, y también se está investigando qué tanto está asociado esto a la identificación de microplásticos en la matriz de la mujer, en el uso de productos de higiene femenina. Y pues sí, según un estudio del Institute Environment Assessment and Water Research, se han analizado bastantes tipos de plásticos y aditivos en productos desechables y reutilizables. Entonces, pues sí es... De ahí no estamos exentas ninguna. Uh-huh. Las copas menstruales también podrían tener la posibilidad de generar el SST, pero es muchísimo más raro y tendrías que tener tendrías que ser súper descuidada y dejártela durante más de 10-12 horas sin cambiarla. Lo cual sí ya es muy exagerado. Sí, y demasiado. Pues no es común. De hecho, también la diferencia es que pues el algodón de un tampón está directamente expuesto en el cuerpo y a final de cuentas la sangre que recupera tanto el disco como la copa menstrual pues está rodeado de silicón, ¿no? Ya no es como que esté directamente en el cuerpo. Entonces, lo que afecta es que justamente esté como en contacto directo con nuestra
Lo que provoca el factor de riesgo mayor es que esté tanto la tiempo. Sangre. Sí, porque a final de cuentas es sangre ya de desecho, o sea, ya no se va a utilizar y obviamente esto también se empieza a descomponer, lo cual atrae a las bacterias. Y combinado con un descuido en esto de que se dejan demasiado tiempo, no se tienen las precauciones debidas, pues sí se incrementa esta posibilidad y este riesgo. También las copas menstruales ha hablado que pueden tener incompatibilidad o que necesitan precaución con los dispositivos intrauterinos conocidos como DIUs, que se usan pues para evitar las concepciones. Y pues esto también depende mucho de los casos en específico de las personas, pero pues sí también es algo como a tratar. Y en el caso de los calzones menstruales, lo que se habla es que también hay que tener en cuenta que para lavarlos necesitas agua, necesitas pues el tiempo, que suelen ser muy caros, aunque sí retornan la inversión, porque al final de cuentas pues ya no estás comprando otros materiales, pues sigue siendo algo bastante... Pueden llegar a durar bastante, pero también, como todos los reutilizables, necesitan un buen cuidado. Una copa de larga duración puede llegar a durar de entre 5 a 10 años. La media son 7 y eso sí se cuida bien, por supuesto. Después de eso es recomendable ya cambiarla, esté en el estado en el que esté. Y ya si la notas muy deteriorada antes, pues la cambias antes, ¿no? Pero pues... A final de cuentas, pues estamos hablando de, ya si lo reducimos a 5 años de no comprar mucha cantidad de toallas. Y pues efectivamente, pues todos tienen sus pros y sus contras, ¿no? Sí. También hay toallas o tampones ecológicos desechables que suelen estar hechos plenamente de algodón, sin plástico, pero pues siguen generando bastantes residuos porque siguen siendo desechables. De hecho, justo ahorita que dices eso de los residuos, justo en Reino Unido, los residuos menstruales generan 200,000 toneladas métricas por año. También, además de que el 80% de los residuos terminan en vertederos, donde justamente pues, porque vaya, estos componentes suelen tener justo pues componentes plásticos que duran de 500 a 800 años en descomponerse, además de que también muchas personas arrojan pues estos métodos, tampones, toallas, a el inodoro, y justamente también pues generan ahí problemas de obstrucción sanitaria. Y eso que dices también del retorno, pues es que, o sea, es muy loco la cantidad de dinero que justamente las mujeres gastan en este tipo de productos. De hecho, justo también se estima que en el 2022 el mercado mundial de productos menstruales desechables alcanzó los 22,000 millones de dólares en todo el mundo, ¿no? Pero pues sigue siendo una cantidad bastante grande, porque pues se estima también que una mujer aproximadamente utiliza 100,000 productos menstruales en toda su vida. Entonces, pues es bastante, o sea, el impacto también económico pues que las mujeres tienen que tener por pues menstruar también es grande. De hecho, hay justamente países en donde se está fomentando que los gobiernos les financien este tipo de productos a las mujeres, porque pues se considera casi como un derecho básico de higiene, ¿no? Tener acceso a todos estos productos, que pues al final, como decíamos, también tiene muchas consecuencias respecto a el desarrollo humano, social, educativo de las mujeres, ¿no? De hecho, el único país que sí le está dando a todas las mujeres o le está cubriendo el costo de estos productos es Escocia. Y pues la idea es que justamente más países se vayan sumando a esta iniciativa para que pues justamente se fomente un mayor bienestar, ¿no? A las mujeres. Sí, ahora sí que hay muchos que plantean que se tienen que optar por soluciones más ahora sí que como que ecológicas en lo que son los productos de higiene, pero
también se tiene que tener muy en cuenta el lugar en donde se esté. Claro. No se podrían distribuir solamente calzones menstruales en un lugar en donde casi no hay agua. Claro. Porque eso sería completamente ilógico. Sí. Definitivamente las circunstancias sociales en donde uno vive, pues también influyen mucho en el método que pues la mujer tiene que escoger, ¿no? Porque pues, pues como dices, ¿no? Si no tienes agua, pues ¿cómo va a servir tu copa? Que también, por ejemplo, en el caso de los calzones menstruales, habla de, o incluso de las toallas reutilizables, habla mucho de que no son higiénicos, pero esto solo se daría en un mal lavado. Lavándolas adecuadamente con lo que es agua tibia y un jabón neutro, no hay riesgo de infecciones. Es de hecho un riesgo menor de infección al de las toallas usuales, porque sí, también hay que considerar que las toallas desechables normales también son un riesgo de infección si se dejan mucho tiempo, porque almacenan la humedad a final de cuentas, y pues no es como que... Y de hecho a mí me llama mucho la atención que justo cuando, bueno, esa es mi percepción, que cuando tú utilizas una toalla desechable, huele más que cuando uno utiliza una copa menstrual, por ejemplo. Sí. Eso es la combinación de pues distintos tipos de químicos que se colocan justo para que tratar de disminuir los olores. Incluso también vi que muchos de los materiales que se utilizan para los métodos desechables suelen ser blanqueados con cloro, por ejemplo, que suelen ser como de procedencia natural o pues sí, natural, o sea, vaya, madera, por ejemplo, pero que justo se someten a tratamiento y pues eso al final tiene contacto directo pues con una zona súper... Que es entrada al cuerpo, o sea, tal cual. Sí, importante, ¿no? Mantener limpia y cuidada. Sí, también en ese aspecto se habla mucho de que actualmente de que ya se tienen jabones, incluso toallitas especiales para el lavado pues de la zona íntima, pero esto no debería de usarse. Y de hecho lo dicen ginecólogos y lo dicen médicos y lo dicen personas, o sea, que saben. Porque pues sí, esto ahora sí que veámoslo como un ecosistema. Sí, claro. Que es literalmente eso, ¿no? Hay bacterias buenas que pues están ahí cumpliendo su labor de mantener la zona libre de infecciones, porque pues también hay que considerar que pues ahora sí que es una zona muy como los ojos, por ejemplo, la boca, que son muy vulnerables a las infecciones, porque pues justamente es una abertura al cuerpo, y pues ahora sí que limpiándolo con productos químicos que van a barrer. De hecho, lo que hacen es que pues cambian el pH directamente de pues la vagina, entonces vaya, quitan todas estas bacterias buenas, modifican el pH, ya no es ácido, ya es más bien neutro, y pues eso justamente provoca las infecciones, de hecho, y de hecho de bacterias. Actualmente se ha visto un crecimiento bastante grande de infecciones que no son graves, es cierto, se pueden eliminar incluso en casa, como la candidiasis, pero pues en realidad se está haciendo más común porque las personas, bueno, las mujeres, por creer que están teniendo más higiene, lo que están haciendo es la apertura a un montón de infecciones y de enfermedades que pues si te toca bien, pues te la curas en una semana, en 2 semanas, pero si llega a ser más grave, pues ahora sí ya está más complicado, ¿no? Sí. Obviamente, en caso de que un médico te diga que sí tienes que tener una limpieza específica, pues se hace caso a lo que dice el médico, ¿no? Pero en caso de que no tienes ahí por qué mover en lo que es cuestión de meter cosas de jabones y de toallas que son justo para limpiar, y que además también tienen un montón de fragancias, un montón de químicos. No. Sí. Y pues justo, ¿no? O sea, es que la verdad algo que me impactó muchísimo es que justamente la menstruación se considera algo sucio, ¿no? Y pues en realidad, pues recogiendo esta idea, la menstruación tiene hasta células madre. Sí.
De hecho, hay muchas personas que lo utilizan incluso para colocar en algunas plantas. Como diluida, fertilizante. Literalmente. Porque hay que considerar que pues es eso, o sea, es todo el nutriente que de un embarazo que no se dio. Uh-huh. Ya fuera por planeación, porque no se está en edad, porque no se quiere, lo que sea, o sea, a final de cuentas lo que hace el cuerpo es lo que hace el cuerpo. Sí, claro. Y, o sea, eso es a lo que se le está teniendo tabú, es justo a lo que hubiera pues tenido todos los nutrientes para alimentar a un bebé. Incluso justamente están haciendo estudios de fertilidad porque justo dicen que podrían estas células madre reparar el endometrio que podría estar dañado y así mejorar la fertilidad, o incluso también los están llevando a bancos de células madre. La menstruación en realidad, si se estudia más a fondo, yo creo que podría tener varios descubrimientos bastante interesantes, ¿no crees? Sí, sí se deja de ver como el tabú que la mayoría dicen que es, pero vaya, si seguimos peleando con que si uno tiene virginidad, ¿no? Ajá. También que, por ejemplo, dicen que las copas menstruales y los discos que causan infertilidad o afectan al útero. Si fuera eso, no estaría en el mercado. Bueno. No después de tanto tiempo, ya se ha investigado, ¿no? Ya ha tenido sus respectivos... Incluso la Organización Mundial de la Salud y una revisión que se publicó en el Lancet Public Health en 2019 comprobó completamente que no causan infecciones, no afectan en nada a la fertilidad ni a la función reproductiva, y que en realidad la tasa de complicaciones debido a su uso es muchísimo menor a otros tipos de pues manejos de los otros productos, ¿no? Uh-huh. Sí, es que en realidad pues lo que concierne, yo creo que en general el cuerpo femenino no hay mucha investigación. Uh-uh. De hecho, justo también una de las cosas que vi es que no se sabe realmente por qué menstruamos. O sea, vaya, como decíamos, ¿no? En realidad, pocos animales menstruan. De hecho, por ahí vi que creo que el 2% tienen un ciclo menstrual ovulatorio. Entonces, ¿por qué existen, no? Uh-huh. Insisto, por ejemplo, los perros, pues técnicamente en el lenguaje cotidiano se podría decir que también menstruan, pero en realidad es un concepto un poco diferente porque cuando las perritas están menstruando, pues más bien están en celo, ¿no? O sea, más bien cuando están sangrando es cuando están en celo. Es como una réplica a comportamiento humano, pero sin significar lo mismo. Uh-huh. Y pues a final de cuentas, si lo buscas, por ejemplo, en lobos o en otros animales salvajes, pues no encuentras algo que tenga que ver con sangrado, justamente porque es algo muy vulnerable de parte de cualquier animal, incluso de los depredadores. Uh-huh, uh-huh. Pero justo, o sea, cuando ellas están pues sangrando, están en celo, es más bien para embarazarse. Uh-huh. No como nosotras, que eventualmente el momento idóneo, teóricamente, cuando pues nos podemos embarazar, es más bien en la fase donde estamos ovulando, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Entonces, justamente estos como cuestiones que los humanos tenemos diferentes, o eventualmente las mujeres tenemos diferentes dentro de el reino animal, también están, siguen siendo incógnitas, ¿no? Y sí, creo que esta es una gran invitación para todas las mujeres que quieran pues dedicarse a la ciencia, porque todavía hay... Sí. El campo está abierto y a final de cuentas pues no se trata de excluir a nadie, porque pues incluso está en las cifras, ¿no? Tanto de excluir a un género ha hecho que incluso haya hombres que no sepan ni qué onda. No, o sea, mujeres u hombres que se quieran meter en el campo. Es obvio que una mujer va a saber más del tema, pero eso no quita que porque lo vive en carne propia, ¿no? Sí, pero justo, o sea, el mensaje es que hay todavía muchas cosas que investigar respecto a el periodo del ciclo menstrual de las mujeres, incluso pues la cuestión reproductora de las mujeres o en general el cuerpo femenino, ¿no? Sí. Eso creo que es una gran invitación para todas las mujeres que les interese la ciencia. Y sí, hombres.
Personas. Y sí, y pues también es importante destacar que dependiendo del periodo o del ciclo o de la etapa, más bien del ciclo en donde nos encontremos, también está sugerido tener una cierta alimentación, ¿no? Para justamente ayudarnos a disminuir el dolor, a disminuir sensibilidad, porque de repente también hay mujeres que tienen sensibilidad en las piernas, en el abdomen, en los pechos incluso. Entonces, justo por ejemplo cuando se está en el ciclo menstrual, pues es bueno ingerir, por ejemplo, grasas saludables, por ejemplo, del atún, de la trucha, también nueces, evitar la mantequilla, la margarina, justamente también consumir vitaminas como complejo B relacionados con la serotonina, como cereales integrales, legumbres, y por otro lado también hay alimentos que son recomendados para la premenstruación y la postmenstruación, ¿no? Por ejemplo, disminuir o evitar sustancias tóxicas, claro, como el alcohol, tabaco, ¿no? Justamente para evitar dolores y también la sensación de cansancio. También disminuir azúcar, sal, cafeína, y eventualmente también se recomienda empezar a manejar técnicas de relajación corporal, porque pues también recordemos que es interesante tener la oportunidad de reconectar con nuestro cuerpo, ¿no? El ciclo menstrual yo considero que es un momento de, pues, el mes en donde justamente podemos escuchar a nuestro cuerpo, ver qué necesita, sentir nuestras emociones y conectarnos un poquito más con ellas. Uh-huh. Sí. Y pues sí, esto también es bastante importante pues para la salud, pero también pues que es un tema que es, pues como sociedad tenemos que trabajar mucho para dejar de hacerlo tabú, ¿no? Es algo completamente normal, Uh-huh. es pues la cosa más natural que le pueda suceder a una mujer. Incluso hasta, pues, bella, ¿no? Hasta pues cierto sí, punto. Hasta, de hecho, si llega a determinada edad y no has menstruado, es hasta preocupante, ¿no? Y puede ser síntoma de síndromes o de enfermedades. O sea, sí es algo completamente normal, natural, que pues para una mujer es literalmente tan normal como respirar, como parpadear, y que pues efectivamente no tiene absolutamente nada de malo y que pues está ahí abierto el campo de investigación desde hace milenios y que sin duda pues durante milenios no lo hemos aprovechado, pero pues ¿por qué no empezar a hacerlo? Claro, sí, definitivamente algo muy interesante. Sí. Pero bueno, genial, pues pues así cerramos un nuevo episodio de Serendipia y Arrebol, esperando que hayan disfrutado de este viaje a través de la cultura y la naturaleza, inspirándoles a ver el mundo con nuevos ojos. Si les gustó lo que escucharon, acompáñenos, pues podrán seguir escuchándonos cada 15 días en nuevos viajes por lo desconocido, explorando conexiones insospechadas y la naturaleza que aguarda a que nos detengamos a admirar su gran capacidad. No olviden que con pequeñas acciones se pueden generar grandes cambios y la aventura de cuidar nuestro entorno está al alcance de todos. Así nos despedimos por hoy. Mantengan la curiosidad viva y activa y los ojos bien abiertos, pues volveremos a encontrarnos muy pronto. Hasta luego.